Bienvenidos a El Gol de la Vida, Amor en cada jugada, una historia inspiradora que entrelaza el destino de Leticia, una talentosa tortera, y Diego, un famoso futbolista. A través de sus luchas y triunfos, descubriremos cómo el amor y el esfuerzo pueden transformar vidas. Leticia ha tenido que asumir desde joven el cuidado de su hermana Valentina tras la trágica pérdida de sus padres. En medio de su dedicación a la repostería, un encuentro inesperado con Diego, que a pesar de su éxito lidia con la presión de la fama, cambiará sus vidas para siempre. A lo largo de esta historia conmovedora, serás testigo de la resiliencia, el perdón y el poder de seguir tus sueños. Si alguna vez has enfrentado desafíos en tu vida personal o profesional, este video resonará contigo. La historia está llena de emociones que te harán reflexionar sobre tu propia vida y tus relaciones. No te pierdas el viaje de Leticia y Diego. Quédate hasta el final, donde revelaremos una verdad impactante que transformará su relación. Esta es una historia real, llena de lecciones que pueden cambiar tu perspectiva y motivarte a no rendirte en tu búsqueda del amor y la felicidad. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1. El aroma de la esperanza. La Ciudad de México despertaba lentamente, con los primeros rayos de sol filtrándose entre los edificios, bañando el asfalto con un suave matiz dorado. Para muchos, ese amanecer representaba un nuevo día lleno de oportunidades, pero para Leticia Hernández, de 25 años, significaba otro día de lucha en un mundo que a menudo parecía estar en su contra. Desde la muerte de sus padres, ocurrida cuando ella solo tenía 20 años, la vida de Leticia había cambiado drásticamente. Su madre, una talentosa panadera, y su padre, un apasionado mecánico, habían trabajado arduamente para mantener a su familia unida. Pero un trágico accidente había dejado a Leticia y a su hermana Valentina, de 10 años, huérfanas, obligándolas a enfrentar la vida sin el apoyo de sus seres más queridos. Leticia había asumido el papel de cuidadora desde aquel momento fatídico, convirtiéndose en la figura central que mantenía unida a su pequeña familia. Valentina, con su cabello largo y ojos grandes llenos de curiosidad, era el rayo de luz que animaba su hogar. Sin embargo, la pérdida de sus padres había dejado una huella profunda, y Leticia luchaba constantemente entre la tristeza y la determinación de construir un futuro mejor para ambas. Para honrar el legado de su madre, Leticia decidió que seguiría el camino de la repostería. Después de mucho esfuerzo, pudo construir su propio carrito de tortas con materiales reciclados que encontraba en la calle. Su carro, pintado de colores vibrantes, llevaba consigo no solo tortas, sino también los recuerdos de su infancia, el amor de su madre y la esperanza de un futuro brillante. Con el carrito listo, Leticia comenzó a salir a las calles, vendiendo sus tortas de chocolate, vainilla y zanahoria. Al principio, las ventas eran escasas, y el dinero que ganaba apenas cubría los gastos básicos. Pero a pesar de las dificultades, cada torta que vendía era un paso hacia su objetivo, proporcionar a Valentina la mejor vida posible, incluso si aquello significaba transpirar bajo el sol caluroso y soportar desaires ocasionales. La rutina diaria la mantenía ocupada. Las mañanas empezaban temprano, y el aroma del café y el pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco. La bulliciosa calle en la que solía vender, justo frente a un parque donde los niños jugaban y las familias se reunían, pronto se convirtió en su hogar, un lugar donde, a pesar de las adversidades, encontraba consuelo en su trabajo. Capítulo 2. Un colapso en la multitud. La ciudad respiraba con fuerza esa mañana, y para Leticia, parecía que el mundo giraba más rápido que nunca. Mientras acomodaba sus tortas en el escaparate, el bullicio de la vida urbana resonaba en sus oídos. El sonido de los claxones, las risas de los niños en el parque cercano y el aroma mezclado de café caliente y pan recién horneado la rodeaban en una especie de abrazo acolchado. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, todo ese calor y amor se convirtieron en caos. Era un día como cualquier otro, pero ese día había algo en el aire, una energía eléctrica que parecía prometer algo grande. Con la esquina abarrotada de gente, Leticia se dio cuenta de que algo especial estaba a punto de ocurrir. En medio de la multitud,
pudo distinguir a Diego Ramírez, el famoso delantero del Club Deportivo Real Valiente. Alto, musculoso y con un porte que irradiaba confianza, Diego atraía miradas como un imán. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y su camiseta ajustada revelaba un cuerpo esculpido, producto de años de trabajo duro en el campo. Mientras Diego caminaba hacia el parque, rodeado de un séquito de fanáticos y reporteros, Leticia sintió una mezcla de admiración y temor. Las historias sobre él eran conocidas, su talento en el fútbol lo había colocado en la cima, pero también había escuchado rumores sobre su ego y la forma en que a menudo ignoraba a quienes lo rodeaban. Sin embargo, había algo en su actitud que la intrigaba, una chispa de vulnerabilidad oculta bajo la fachada de estrella. Un estruendo repentino, un grito, y el roce de cuerpos se convirtieron en una danza frenética de caos. Leticia trató de mover su carrito de tortas hacia un costado para que la multitud no la empujara, pero fue en vano. Un grupo de fanáticos, emocionados por la cercanía de su ídolo, empujó a Leticia sin querer. En un instante, el carrito dio un giro inesperado, y las cajas de tortas volaron por los aires como si fueran globos de aire caliente. El sonido de los pasteles cayendo al suelo fue ensordecedor. El dulce aroma de la vainilla fresca se mezcló con la fragancia del asfalto y la tierra, creando una atmósfera que transformó la cotidianeidad en un espectáculo trágico. Leticia se quedó paralizada, observando cómo sus obras maestras eran pisoteadas, deformándose bajo las suelas de zapatos ansiosos. El sonido de los risas y murmullos a su alrededor ensordecía su mente, llenándola de una sensación de humillación profunda. «Cuidado», gritó un niño, pero su advertencia fue ahogada por el bullicio de la multitud. Leticia sintió la rabia burbujear dentro de ella, una mezcla de frustración y tristeza. «Porque nadie se detiene a ayudarme», pensó, mientras el mundo a su alrededor continuaba girando sin compasión. Ella, su estandarte de dulzura, se encontraba en el suelo, rodeada de tortas en ruinas. A lo lejos, Diego había visto la escena, pero se mantenía distante. «Podrían tener más cuidado», murmuró, sin una pizca de empatía. Un escalofrío recorrió la espalda de Leticia al escucharlo, y sus ojos se encontraron casi por un momento. Sin embargo, la conexión se rompió tan rápido como había comenzado. Diego siguió su camino, desvaneciéndose en la multitud, incapaz de ver la devastación que había dejado a su paso. Mientras recogía los restos de su esfuerzo, una voz familiar interrumpió su pesadilla. Era su hermana Valentina, corriendo con su cabello largo ondeando tras ella, como un ángel que venía a rescatarla. «Leticia, no te preocupes. Podemos hacer más tortas», decía la niña con su sonrisa inocente y esperanzadora. Pero incluso esa sonrisa no podía ocultar el dolor que Leticia sentía en su corazón. «¿Cómo se supone que haremos más tortas si no tengo ingredientes ni dinero?», respondió Leticia, intentando mantener la calma. El desánimo la envolvía como una manta pesada. Fue entonces cuando la multitud comenzó a dispersarse, y la atención de los transeúntes se volvió hacia ella de nuevo, algunos con miradas de pena, otros simplemente curiosos. De repente, un destello de luz la cegó. Un fotógrafo, atraído por la escena y el drama emocional que irradiaba, buscaba capturar el momento. Leticia, de pie entre las ruinas de sus tortas, transformada en el ícono de la frustración y la resiliencia. Sin quererlo, se convirtió en el centro de atención, un símbolo de cuán rápido podría desvanecerse la felicidad. A medida que la multitud se dispersaba, un joven reportero, que había cubierto el evento de fútbol, se acercó. «¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí?», preguntó, con un tono genuino que contrastaba con la frialdad del resto de la multitud. La mirada de Leticia se cruzó con la suya, y por un instante, se sintió vista. «No necesito que me grabes. Solo quiero que se detengan un momento», respondió, avergonzada. El reportero, joven y ambicioso, empezó a tomar notas. Sin embargo, él también sentía que había encontrado un momento importante de conexión, una historia que merecía ser contada. Mientras Leticia intentaba recomponer lo que quedaba de su orgullo, sintió que algo dentro de ella se rompía. Sabía que su vida podría cambiar con solo un par de palabras, una decisión. «Tal vez hoy no sea solo un mal día», pensó, mientras el sol comenzaba a ocultarse.
Tal vez esto sea un principio, un nuevo desafío. Aunque el futuro se veía incierto en ese instante sombrío, Leticia sintió un atisbo de determinación surgiendo en su interior. La vida en la ciudad continuaba, pero para Leticia, el día había cambiado para siempre. Aquella mañana, los sueños parecían tan lejanos como el horizonte, pero en el fondo de su corazón, la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse de nuevo, lista para convertirse en fuego y brillar. ¿Qué nuevas oportunidades surgirían de esta tragedia? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 3. Un pedido público de disculpas. La Ciudad de México despertó con su inconfundible bullicio. Sirenas de ambulancias, claxones de autos, y las voces de los transeúntes creaban una sinfonía caótica que resonaba en el aire. Leticia se encontraba en su pequeño puesto de tortas, aún sintiendo la angustia del día anterior. Era un nuevo día, pero la humillación de ver sus tortas transformarse en escombros aún pesaba en su corazón. Mientras organizaba las tortas en la vitrina, el aroma de la vainilla y el chocolate volvió a llenar el aire, ofreciendo un suave consuelo en medio de su tormento emocional. Sin embargo, la ansiedad la mantenía inquieta. Su mente daba vueltas pensando en el incidente, los gritos de sorpresa y las risas se repetían en su cabeza como un eco persistente. ¿Y si alguien graba otro momento vergonzoso?, pensó mientras la multitud pasaba frente a ella, ajena a su angustia. Todo cambió cuando el brillo de una cámara capturó su atención. Aquella mañana, un grupo de periodistas y fotógrafos se encontraba realizando una cobertura sobre el entrenamiento del equipo de fútbol en el parque. Entre ellos, había un joven reportero llamado Javier, conocido por su mirada aguda y su habilidad para captar momentos únicos. Con su cabello desordenado y una chaqueta de mezclilla que parecía un poco ancha, Javier brillaba en su mundo, atrapando historias que la mayoría de la gente pasaba por alto. «Hoy es el día de escuchar la verdad, Leticia», murmuró Javier mientras pasaba frente al estante repleto de tortas. «¿Te gustaría darme una breve declaración sobre lo ocurrido ayer?». Su tono era genuino, pero el nerviosismo que sentía Leticia le afirmó que su historia estaba a punto de ser expuesta nuevamente. «No sé si quiero hablar de eso», respondió Leticia al mismo tiempo en que sus ojos buscaban cualquier indicador de compasión en su rostro. La presión del público y de los medios era aplastante, pero había algo en los ojos de Javier que le decía que él podía entender su dolor. «Entiendo. Pero tal vez quieras compartir cómo te sentiste. La gente necesita saber la historia de la chica tras las tortas», insistió él. Su voz era calmada, inquebrantable, y Leticia sintió que podría confiar en él. Mientras Leticia debatía si abrirse o no, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La ciudad, siempre tan ruidosa, parecía detenerse. Ella miró hacia la calle, donde Diego Ramírez estaba rodeado de admiradores y reporteros, su figura imponente resaltando aún más bajo el sol de la mañana. La feroz atención que atraía era impactante, un recordatorio de su propia reciente experiencia. «¿Qué es lo que realmente hay detrás de la fama?», murmuró Leticia para sí misma, enfrentando sus propios sentimientos de inseguridad. En ese momento, la mente de Leticia se llenó de imágenes de Diego, su ego, su despreocupada indiferencia hacia lo que había sucedido. Quizá él nunca entendería lo que significaba ver su esfuerzo convertido en escombros ante una multitud ansiosa por un espectáculo. «Déjame hablar», Javier dijo de repente, sintiendo que la decisión de abrirse podría ser el primer paso para sanar. Mientras se preparaba para hablar, el murmullo de la multitud creció a medida que Diego se acercaba, su seguridad certera resonando en el aire. Diego escuchó el nombre de Leticia mencionado en las conversaciones a su alrededor. «¿Qué habrá pasado con la chica de las tortas?», se preguntó mientras su mente divagaba entre el juego y el incidente de la mañana anterior. Desapareció en la multitud, pero la inquietud de no haberla ayudado lo siguió, creciendo cada vez más en su mente. Javier tomó nota, capturando cada palabra que Leticia decía. «Me sentí humillada, como si todo mi esfuerzo se desvaneciera en un segundo. Pero eso no es todo, siento que mi vida gira en torno a mis tortas y a mi hermana Valentina. Ellas son mi esperanza. Necesito demostrarles que puedo salir adelante». Las palabras salieron con sinceridad, y en ese momento, Leticia sintió que la carga sobre sus hombros comenzaba a aligerarse.
La luz de la mañana brillaba suavemente, y la vibrante energía del parque se sentía diferente, casi liberadora. Javier, encantado con la profundidad de la historia, decidió seguirla mientras se preparaba para plasmar su vida en las páginas de un diario. Esto podría ser mucho más que solo un reportaje, reflexionó en voz baja. Es el momento perfecto para mostrar lo que realmente importa. De repente, mientras Leticia terminaba su discurso, el sonido de un clamor estalló en la dirección de Diego. Él había dado una breve entrevista, y el sentimiento de arrastrar jóvenes fanáticos se intensificó cuando mencionó a la chica de las tortas. Me gustaría disculparme con la joven que perdió su negocio por mi descuido, expresó. Me detendré para ayudarla. Esa declaración resonó por todo el parque como un trueno. La multitud estalló en aplausos, pero Leticia sintió una mezcla de alivio y escepticismo. Será verdad, pensó mientras su corazón latía con fuerza. ¿Podría Diego realmente mostrar empatía y humildad? Finalmente, Javier, con su cámara en mano, sonrió al escuchar las palabras de Diego. Sabía que su historia estaba tomada de una manera significativa, y que había encontrado un hilo sin fin para unir a estos dos mundos. Sin embargo, Leticia aún no estaba lista para perdonar. Aunque el eco de la disculpa podía ser un inicio, sentía la necesidad de ver acciones detrás de las palabras. Mientras miraba a Diego, lo notó, una estrella en ascenso, iluminada por la fama, pero llena de sombras que aún no había cruzado. Cuando el ruido comenzó a desvanecerse y la multitud comenzó a dispersarse, Leticia se sintió sola, frente a su puesto y sus sueños desmoronados. Hoy podría ser el comienzo de algo más grande, pensó, pero la incertidumbre seguía asomándose en su corazón. ¿Podría realmente confiar en que su vida cambiaría para bien? Mientras la ciudad seguía girando, Leticia vio a Javier alejarse. De alguna manera, un tenue rayo de esperanza se encendía en su interior. Lo que hoy parece un final podría ser solo el inicio de una nueva historia, reflexionó, dispuesta a descubrir lo que el futuro tenía reservado para ella. Capítulo 4. Un día de estadio. El sol brillaba intensamente en el cielo de la Ciudad de México, iluminando las calles con un resplandor dorado que prometía un emocionante día de fútbol. Para Leticia, ese día representaba no solo un evento deportivo, sino la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida. Con su estandarte de tortas aún fresco en la memoria, se preparaba para asistir al partido que prometía ser el más emocionante de la temporada. El rugir del público en el estadio resonaba en su mente, creando una mezcla de nerviosismo y expectación en su pecho. Mientras se dirigía al estadio, el olor a hot dogs y nachos invadía el aire, combinándose con el aroma familiar de sus tortas. Las risas de los niños y el bullicio de los adultos formando una melodía caótica que parecía alentar aún más la emoción del día. Leticia, vestida con una camiseta del club y una sonrisa nerviosa, avanzaba entre la multitud. Era su primera vez asistiendo a un partido desde el incidente con Diego, y la idea le causaba una mezcla de alegría y aprensión. Lo veré de nuevo, pensó mientras se acercaba al estadio. La imagen de Diego, alto y atlético, apareció en su mente de inmediato. La forma en que iluminaba el campo, los gritos apasionados de los fans que lo alentaban, todo eso parecía un sueño al alcance de su mano. Pero también había dudas persistentes. ¿Realmente mostraría la humildad que había prometido? Cuando entró al estadio, fue recibida por el clamor de miles de voces, vibrantes y emocionadas. Fue como si una ola de energía la envolviera. Las banderas ondeaban al viento, y el estruendo de los tambores y las vítores se unían en una sinfonía conmovedora. Por un momento, Leticia sintió que se estaba convirtiendo en parte de algo grande, un sentimiento de pertenencia que había estado ausente desde la muerte de sus padres. Aportando la chispa a la atmósfera, Diego entró al campo acompañado de sus compañeros de equipo. Era una figura imponente, con su cabello oscuro brillando bajo las luces del estadio, parecía tan seguro de sí mismo que la multitud rugió con fervor. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mezcla de admiración y incertidumbre volvía a invadirla. ¿Es este el momento en que finalmente veré su verdadera naturaleza?, se preguntaba. Con la adrenalina a flor de piel, el juego comenzó y las luces centelleantes del estadio iluminaban cada movimiento en el campo. Leticia observaba atentamente,
sintiendo cada grito de la multitud resonar en su corazón. Cada vez que la pelota se acercaba a Diego, la esperanza aumentaba dentro de ella. La atmósfera era electrizante, pero también había un aire de tensión, como si el destino de las vidas de los jugadores, y quizás el de Leticia, colgara de un hilo. El primer tiempo terminó y los equipos se retiraron a los vestuarios, dejando a la multitud ansiosa y expectante. Leticia tomó un sorbo de su agua, intentando calmar los nervios que le recorrían el estómago. En ese momento, su mente divagó a lo que había sucedido en su puesto de tortas y como un pequeño momento había cambiado su vida. ¿Podría Diego estar intentando hacer lo mismo hoy? El segundo tiempo comenzó, y lo que ocurrió a continuación dejó a Leticia sin aliento. Diego, al recibir un pase rápido, se lanzó hacia la meta rival. El latido de su corazón aceleraba cada vez más a medida que todos los ojos estaban fijos sobre él. En un elegante movimiento, esquivó a un defensor y disparó. La pelota voló hacia la portería, y el estadio estalló en un grito ensordecedor cuando el balón se deslizó entre las redes. ¡Gol! Resonó en las gradas, y Leticia sintió que su corazón se disparaba. La emoción la envolvía como una manta cálida. Entre vítores y aplausos, Diego se convirtió en el héroe de la jornada, y la multitud lo aclamó como si fuera un rey. Pero en medio de euforia, Leticia sintió una punzada de confusión. ¿A qué costo estaba él obteniendo esa gloria? Sin embargo, el juego no se detuvo. A medida que avanzaba el tiempo, los nervios crecían. Leticia sabía que Diego tendría que enfrentar el muro de entrevistas y prensa después del partido. ¿Tendría nuevamente la oportunidad de hablar con él? Mientras imaginaba la posibilidad, el eco de la multitud se transformó en un murmullo tenue. La emoción en el aire se volvió palpable mientras la segunda parte se cerraba. Finalmente, el pitido del árbitro marcó el final del juego. Los jugadores se unieron en una celebración eufórica, mientras los fans en las gradas gritaban con entusiasmo. Leticia, sintiendo el impulso del momento, comenzó a abrirse camino entre la multitud que se movía rápidamente hacia la salida. El calor del cuerpo de la gente, la fragancia de las cervezas y las palomitas de maíz creaban un tumulto sensorial que la envolvía. Con la esperanza latiendo en su pecho, Leticia llegó a un área de prensa improvisada. La multitud de periodistas y fanáticos había crecido, todos gritando por la atención de Diego. El zumbido de las cámaras y los flashes llenaban el aire, creando un espectáculo casi de circo. En medio del caos, vio la figura familiar de Javier, el reportero que le había ofrecido su apoyo. «Leticia, ¿estás aquí?», la llamó, su voz sobresaliendo entre el ruido. «Diego está a punto de dar una entrevista. ¿Quieres estar en la primera fila?». En ese momento, el corazón de Leticia se detuvo. El sudor la envolvía, el miedo y la emoción la llevaban al borde de la deshidratación. «Sí», respondió, mientras se dejaba llevar por la corriente de la multitud, decidida a hacer oír su voz y reclamar su lugar como un pilar en la vida de Diego. Finalmente, se acercó lo suficiente para ver a Diego, abrumado por las preguntas y rodeado de periodistas. Su expresión reflejaba la risa del triunfo, pero había algo más, algo que se podía notar en su mirada, un destello de incertidumbre. Mientras Leticia se preparaba para acercarse, se preguntó si ese encuentro sería diferente, si esta vez Diego vería más allá de las cámaras y las luces. Al cerrar la distancia, el murmullo del público se desvaneció. La mirada de Leticia se encontraba con la de Diego, y por un segundo, el mundo a su alrededor se detuvo. Sería en esos instantes de silencio donde comenzarían a escribirse nuevas líneas en su historia compartida, una historia marcada por batallas, triunfos y el sabor de la redención. Capítulo 5. Una sorpresa dulce. La mañana siguiente al emocionante partido, Leticia se despertó con una mezcla de energía nerviosa y esperanza en el corazón. A través de la ventana, el sol brillaba intensamente, y el canto de los pájaros en el parque cercano se sentía como una melodía que prometía nuevas oportunidades. Sin embargo, mientras se preparaba para abrir su puesto de tortas, una parte de ella seguía insegura. El eco de la multitud y el brillo de las luces del estadio seguían resonando en su mente. Con cada torta que sacaba del horno, el agradable aroma de la vainilla y el chocolate llenaba el aire, envolviendo su pequeña esquina como un abrazo cálido.
Sin embargo, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder persistía en su estómago. A medida que colocaba las tortas en su vitrina, se preguntaba si Diego la buscaría. ¿Sería capaz de mostrarse más humano? Esa pregunta la atormentaba mientras organizaba sus reposteras. El bullicio de la calle comenzaba a aumentar. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los coches pitaban al pasar, pero el ruido se transformaba en un baluarte de sonidos familiares. Justo cuando pensaba en lo que podría suceder, una figura conocida apareció en la esquina de su vista, resaltando sobre el fondo de la ciudad. Diego Ramírez se acercaba, flanqueado por sus compañeros de equipo y un grupo de seguidores emocionados. Alto y atlético, con su cabello oscuro ondeando al viento, Diego era la personificación de la confianza y la fuerza. Pero era su mirada, esa mezcla de determinación y confusión, la que capturó la atención de Leticia. Hoy podría ser el día, se dijo a sí misma, sintiendo que la tensión en el aire electrizaba su ser. A medida que Diego avanzaba, la multitud se agolpaba en torno a él como una ola de admiradores, sus gritos se convertían en un murmullo ensordecedor. Diego, un autógrafo. Diego, una foto. Leticia, sin embargo, se sentía atraída por la imagen de un hombre atrapado entre la gloria y sus propios miedos internos. ¿Podría haber algo más en él? Mientras la escena se desarrollaba, Leticia sintió que su valentía se evaporaba. Debería hablarle, tendría el valor. La angustia le acentuó el aroma del azúcar y la harina que le resultaban tan familiares. El sonido de la gente y la intensidad del momento la empujaban hacia adelante, pero, por otro lado, se quedaba paralizada por el miedo al rechazo. Fue en medio de ese dilema, con el corazón latiendo desbocado, que una oleada de nerviosismo la impulsó a salir de su puesto. Se acercó, su mente confusa pero determinada. Pero antes de que pudiera llegar a su lado, Diego se despidió rápidamente de sus admiradores y se retiró por un pasillo lateral que conducía a la cancha de entrenamiento. «Espera», gritó Leticia, extendiendo la mano como si pudiera detenerlo. Pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido de la multitud. Con el juego del destino en su contra, Diego desapareció entre las sombras, dejando a Leticia angustiada y sintiéndose invisible una vez más. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Justo cuando estaba a punto de renunciar a la esperanza, Javier, el reportero que había sido su apoyo, se acercó con la mirada iluminada por la idea de una historia. «Leticia, ¿te gustaría compartir algunas palabras sobre tu experiencia con Diego? Estaría encantado de ayudarte». Leticia sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo. La combinación de su tristeza y su deseo de ser vista la impulsó a hablar. «Sí, quiero. Quiero que el mundo sepa que detrás del jugador hay un ser humano. No solo está hecho de goles y fama», respondió con fervor. Javier asentía, su grabadora lista para captar cada palabra. Mientras Leticia comenzaba a abrirse sobre su vida, el bullicio a su alrededor se esfumó. «Mis tortas son mi vida, y creo que Diego necesita saber que él también es más que solo un jugador», expresó, con su voz firme. Pero mientras hablaba, un grupo de personas comenzó a acercarse nuevamente. Era el equipo de prensa, y entre ellos, el propio Diego regresó para hablar. Leticia sintió que el tiempo se detuvo, su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que esta podría ser su oportunidad. En ese instante, no solo eran dos mundos diferentes que se encontraban, sino que había una historia inherente a contar, un relato de superación y conexión. «¿Cómo estás, Leticia?», preguntó Diego, su voz resonando como una melodía familiar. Su mirada, intensa y cargada de emociones, parecía buscar algo en ella. «He escuchado sobre lo que pasó, y lamento mucho la forma en que se dieron las cosas». Leticia sintió que cada palabra era un regalo. «Gracias, Diego. Realmente esperaba que entendieras. No se trataba solo de tortas, sino de un legado», respondió, reuniendo valor. Esta era la primera vez que se sentía vista no solo como la vendedora de tortas, sino como alguien que también luchaba por sus sueños. El reportero, observando la interacción, recogió cada detalle. «¿Podrías compartir cuando comenzaste a hacer tortas? ¿Qué significan para ti?», preguntó, como si su vida fuera un libro esperando ser escrito.
Mientras Leticia se desnudaba emocionalmente, el entorno cambió drásticamente. Los olores del aire, el caos del público, y los recuerdos de la ciudad se transformaron en un telón de fondo que enfatizaba la conexión mágica entre ellos. Aquí estaban ellos, dos almas que se cruzaban en un momento significativo, cada una aportando su historia al lienzo de la vida. Diego se inclinó hacia adelante, mostrando interés genuino. Siempre he creído que hay historias detrás de cada éxito. Me gustaría saber más sobre ti, y asegurarme de que esta noche una parte de tu historia sea escuchada, dijo. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si todos sus sueños convirtieran en una poderosa realidad. La energía que intercambiaban parecía transformar esa esquina de la ciudad en un lugar sagrado. Sin embargo, la presión de la prensa y la multitud externa siempre estaban presentes, como sombras al acecho. Mientras se alejaban de la multitud, Leticia visualizaba un futuro incierto, uno lleno de sueños que creía perdidos. ¿Sería este el comienzo de una historia nueva, o solo una ilusión? Se dio cuenta de que las cosas podían cambiar de un momento a otro. Con la luz dorada del sol comenzando a desaparecer, sintió que una nueva esperanza florecía lentamente en su corazón, lista para crecer a pesar de las dificultades. Capítulo 6. Un jantar que altera rumos. La brisa fresca de la mañana soplaba suavemente por las calles de la Ciudad de México, llevando consigo el olor del café recién hecho y las tortas que Leticia había preparado con tanto amor. Desde la noche en que tuvo la oportunidad de hablar con Diego, su mente no había dejado de pensar en lo que significaba esa conversación. Sin embargo, las dudas la acosaban. ¿Realmente Diego se había dado cuenta de su valor, o era solo una ilusión? Con cada torta que colocaba en la vitrina de su pequeño puesto, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Hoy podría ser diferente, se decía a sí misma mientras observaba a la gente pasar, escuchando el bullicio de las risas y los gritos de los vendedores ambulantes. El zumbido constante le recordaba que, a pesar de todo, la vida continuaba, y ella debía encontrar su lugar en este vasto mundo. Mientras alineaba las tortas, Leticia recordaba los ojos intensos de Diego, llenos de propósito y vulnerabilidad al mismo tiempo. Era difícil no sentirse atraída por su energía, su carisma. Él era un verdadero ícono en el campo de juego. Su cabello oscuro y su figura atlética destacaban entre la multitud, un guerrero que luchaba por la gloria mientras cargaba las sombras de la fama. El día avanzaba y, conforme se acercaba la tarde, Leticia sentía que algo especial estaba por ocurrir. La idea de la cena programada con Diego la mantenía en un estado de nerviosismo constante. ¿Cómo será este encuentro? ¿Qué tengo que ofrecerle?, reflexionaba. Era un dilema intermitente que se apoderaba de su mente, haciendo que cada golpe de su corazón resonara con más fuerza. Cuando llegó la hora, Leticia se apretó el vestido de flores que había elegido para la ocasión. Se sintió como una figura que salía de un cuento de hadas, esperando encontrarse con su príncipe. Sin embargo, mientras caminaba hacia el restaurante donde se encontrarían, no pudo evitar sentir una punzada de inseguridad. ¿Y si no le gustó realmente?, pensaba. El restaurante estaba iluminado con luces suaves, y el olor a especias y comida deliciosa acariciaba su sentido del olfato. Las risas y conversaciones animadas flotaban en el aire, creando una atmósfera de alegría y celebración. A medida que se adentraba, sus ojos fueron a buscar a Diego. Al encontrarlo en una mesa apartada, el corazón de Leticia se aceleró. Diego estaba sentado allí, con su clásico estilo relajado, camiseta negra y jeans desgastados que resaltaban su figura atlética. Tenía una sonrisa, una de esas que iluminan la habitación, haciéndola sentir que el mundo a su alrededor se desvanecía. Pero también había algo en su mirada, una chispa inquieta, como si estuviera atrapado entre las luces del restaurante y las sombras de la fama. «Hola, Leticia», exclamó, levantándose rápidamente para saludarla. Su voz era cálida, y al acercarse, el aroma de su colonia de madera y especias llegó a ella. «Estoy tan feliz de que hayas venido». «Gracias por la invitación, Diego», respondió Leticia, tratando de mantener la voz firme a pesar de los nervios que la invadían. Se sentó en la mesa, y en ese momento, una ola de emoción y expectativa llenó el ambiente. A medida que comenzaban a hablar,
la conversación fluyó con naturalidad. Diego hablaba de sus entrenamientos, su vida como atleta, y Leticia lo escuchaba con atención, encontrando magia en cada palabra. Sin embargo, había un trasfondo en la conversación, un aire de tensión que no podía ignorar. Era como si Diego estuviera luchando contra algo más profundo que el simple hecho de ser un jugador famoso. ¿Cómo ha sido para ti todo esto?, preguntó Diego, refiriéndose a su éxito. Su mirada se volvió seria, y Leticia sintió que la atmósfera se cargaba de un suspense palpable. Ha sido un camino difícil, respondió Leticia con sinceridad. A veces, el miedo me consume, y no sé si seré capaz de mantener todo a flote. La vulnerabilidad se deslizó suavemente en su voz, y en su tristeza había una poderosa energía. Justo en ese momento, el ruido del restaurante se apagó por un segundo. Las risas y los aplausos se convirtieron en murmullos distantes, y Leticia sintió que el mundo estaba reduciéndose a solo ellos dos. Este fue el primer instante en que ambos comprendieron que compartían más de lo que imaginaban. Sin embargo, la conversación giró hacia un lugar inesperado cuando Diego mencionó a su empresario. A veces siento que tengo que elegir entre mi carrera y mis relaciones, confesó, su voz cargada de peso. Él me dice que debo enfocarme en el fútbol y que las distracciones son un obstáculo. Leticia frunció el ceño. Este era un dilema que la incomodaba. ¿Y cuánto te importa la opinión de tu empresario?, preguntó, confrontándolo. ¿No es tu felicidad lo más importante? La pregunta flotaba en el aire, y todo el ambiente se tornó en un silencio reflexivo. Diego bajó la mirada, como si estuviera enfrentando su propio monstruo interno. A veces es difícil recordar que soy más que solo un jugador. Me obsesiono por las expectativas que todos tienen de mí, admitió, y sus ojos mostraban una emoción que Leticia no había visto antes. Allí estaba un hombre que, a pesar de su éxito, lidiaba con la soledad y la presión. La cena avanzó, pero la tensión en la mesa se hizo más pesada. Leticia ofreció su apoyo, hablando sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. No importa lo que digan los demás, solo tú sabes cuáles son tus pasiones. Y yo creo en ti, dijo, su voz suave como el sonido de un susurro. Cuando la cena terminó, ambos se sintieron más conectados de lo que esperaban. Sin embargo, el clima de la cena cambió cuando un grupo de admiradores se acercó, interrumpiendo su conversación. Las luces de las cámaras destellaron, y la multitud comenzó a rodearlos, buscando obtener una foto con el famoso jugador. Diego, una foto aquí, por favor, gritó una voz entre la multitud. La atmósfera ligera y divertida se tornó rápidamente en un torbellino caótico. Leticia sintió como la burbuja que habían creado juntos se desvanecía rápidamente. Diego, atrapado entre la presión de la fama y el deseo de compartir un momento sincero con ella, comenzó a sentirse tenso. Lo siento, tengo que, empezó a decir, pero la multitud lo interrumpió. Parece que no hay descanso para los héroes, pensó Leticia, sintiendo una punzada en el corazón. Se levantó, preparándose para irse, pero algo en su interior le decía que todavía había una historia por contar. Diego, espera, dijo con firmeza. Él se volvió hacia ella, su mirada en busca de respuestas. Aunque el bullicio la envolvía, su voz era clara y consciente. Recuerda lo que hablamos. No dejes que tu carrera defina quién eres. En ese instante, tras los flashes y gritos, Diego asintió con la cabeza, y en sus ojos se podía ver una chispa de determinación. Gracias, Leticia. Esto no se ha acabado. Debemos seguir hablando, prometió, antes de sumergirse en el torbellino de la multitud. Mientras Leticia se alejaba del restaurante, sintió que todo lo que había compartido esa noche había dejado una huella profunda en su corazón. Sabía que esta historia, a pesar de los desafíos, apenas comenzaba. La noche estrellada en la Ciudad de México prometía nuevos comienzos. Leticia miró hacia el cielo, sintiendo que su vida estaba en la cúspide de un cambio significativo. Cada historia tiene sus giros, pensó mientras sus pasos resonaban en las calles. Y tal vez, solo tal vez, esta sea una historia que valga la pena contar. Capítulo 7. Cuerpos y corazones. La brisa de la mañana traía consigo el olor a tortillas recién hechas y a frutas frescas de los puestos cercanos,
Un recordatorio de que la vida en la Ciudad de México no se detiene. Leticia, tras el reciente encuentro con Diego y el bullicio de los medios, sentía que su mundo giraba en una montaña rusa imposible de controlar. Cada día que pasaba, la presión crecía, no solo en torno a la fama de Diego, sino también en su propia vida y en las expectativas que ella se imponía. La rutina diaria en su puesto de tortas continuaba, pero la sombra de la fama y el mundo del fútbol se había entretejido en su existencia. ¿Estaré a la altura?, se preguntaba mientras alineaba las tortas de chocolate, zanahoria y café en la vitrina. Había encontrado su camino en la repostería, pero ahora su corazón se sentía dividido, el miedo de perder a Diego lo envolvía todo. Al entrar al parque, el eco de las risas de los niños y el bullicio de la gente lo llenaban todo. Cada paso que daba en el sendero de tierra la hacía sentir como la vida a su alrededor continuaba con su ritmo frenético. Pero había algo en el aire, una sensación de anticipación que la mantenía alerta. ¿Qué pasará hoy?, pensaba mientras su mente se llenaba de preguntas. Finalmente, después de un rato, Diego llegó, caminando con seguridad, rodeado de sus compañeros de equipo. Alto, con una postura que emanaba confianza, llevaba la camiseta del club y los pantalones cortos que dejaban ver sus piernas atléticas. Sin embargo, Leticia notó algo diferente en él, una tensión, como si estuviera cargando un peso adicional. «Fey, Leticia», saludó Diego, su voz resonando entre el ruido de la multitud. A pesar de la sonrisa que iluminaba su rostro, sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, presión, ansiedad y una lucha interna que Leticia podía sentir en el aire. «Hola», Diego respondió, tratando de sonar casual, pero ambas emociones coexistieron en un tenso equilibrio. «¿Cómo va todo?» «Un poco difícil, pero aquí estamos», admitió mientras se pasaba una mano por el cabello, un gesto que revelaba su inquietud. «El empresario sigue presionándome para que me concentre solo en el fútbol. No quiere que mis relaciones me distraigan». Su voz se desgastaba con cada palabra, un agotamiento que no solo era físico, sino emocional. Leticia sintió una punzada en su corazón. Entendía la dificultad que Diego enfrentaba. «Es importante que no te olvides de lo que realmente importa», dijo, su voz firme y llena de convicción. «No dejes que te digan quién debes ser. Tu felicidad cuenta». Sin embargo, esa conversación se desvaneció rápidamente cuando un grupo de fanáticos comenzó a gritar, haciendo que Diego se girara y sonriera, adoptando su papel de ídolo. El bullicio crecía, la presión de su fama parecía asfixiante y Leticia sintió como la tensión aumentaba entre ellos, como un globo a punto de estallar. No podía ignorar el hueco que se estaba formando entre ellos. Mientras Diego sonreía para las cámaras, Leticia se retiró un poco, un nudo de inseguridad apretando su pecho. Pero a pesar de eso, Leticia decidió aprovechar el momento. «Voy a acercarme», pensó, con determinación. Tenía que hablar con él, tenía que romper esa distancia que los separaba. «Diego, espera», gritó con más fuerza de lo que había planeado. La multitud se volvió hacia ella, y su corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo por sus venas. «Quiero que sepas que no estás solo en esto», añadió, intentando mantener la mirada firme. Diego se volvió, su sonrisa desvaneciéndose un poco cuando se dio cuenta de que su conexión había sido interrumpida por la atención de los fanáticos. Le hizo una seña para que se acercara, y en ese momento, todos los ruidos del parque parecieron desaparecer. La multitud aún gritaba, pero su mundo había reducido el ruido a un susurro distante. «Lo siento», le dijo con sinceridad. «Todo esto puede ser abrumador». Había una vulnerabilidad en su voz que Leticia no había notado antes, como si el peso del mundo se reflejara en sus ojos. Mientras el bullicio a su alrededor aumentaba, Leticia sintió que una puerta se abría entre ellos. El mundo exterior se desvanecía y solo quedaban ellos dos. «Quiero que tengas tu propio camino», Diego aseguró. «No importa la fama, tu felicidad es lo que realmente importa». El momento se cortó bruscamente cuando un grupo de reporteros se acercó, empujando entre la multitud, buscando captar la atención del jugador. Leticia sintió el peso de la realidad aplastarla nuevamente. «¿Acaso nunca podremos tener un momento a solas?», pensó, su frustración en aumento.
Diego debió enfrentarse al torbellino de preguntas que los reporteros lanzaban, intentando mantener la calma mientras su vida personal se convertía en un espectáculo. Es algo raro, pero estoy manejándolo, decía, sonriendo, pero Leticia podía ver que creativamente se hallaba luchando por sostener esa fachada. Una vez que la multitud se dispersó un poco, Leticia decidió que había llegado el momento de hablar con sinceridad. Diego, debo ser honesta contigo. Siento que te estás distanciando, dijo, su voz temblando un poco. Te respeto y creo en ti, pero también me preocupa tu bienestar. Diego hizo una pausa, y en ese momento, Leticia sintió que el aire se transformaba en un campo de tensión. No quiero que esto afecte nuestra amistad, él confesó. Su mirada oscurecida por la confusión y la presión, casi como un campo de batalla interno. Amistad o más que eso, Diego. Lo que importa es que no debes perderte a ti mismo, respondió ella con convicción. La verdad en sus palabras resonaba, y ese era el momento en que ambos sabían que sus caminos estaban entrelazados de maneras que aún tenían que descubrir. Justo entonces, un niño que pasaba corriendo, con una gorra de fútbol en la cabeza y una sonrisa brillante, tropezó y cayó. La visión del niño, un símbolo puro de alegría y despreocupación, trajo de vuelta la realidad. Sin dudarlo, Diego se agachó rápidamente, ayudándolo a levantarse y asegurándose de que estuviera bien. Leticia lo observó con admiración al ver cómo la bondad podía brillar incluso en medio del caos. Quizás eso es lo que realmente importa, pensó mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. La conexión entre el jugador y el niño recordaba a todos que detrás de cada estrella hay una chispa de humanidad. ¿Ves? Este tipo de cosas te recuerdan porque estás aquí, dijo Leticia, intentando desviar la conversación hacia algo más ligero mientras el niño se alejaba riendo. Diego sonrió, y, por un instante, la carga sobre sus hombros parecía aligerarse. Mientras el sol comenzaba a ponerse, sus sombras se alargaban y la atmósfera en el aire se sentía más ligera. Quizás podemos encontrar un camino juntos, pensó Leticia, sintiendo que todo lo que habían vivido hasta ahora tenía un propósito. Quizás el futuro no sea tan incierto después de todo. Así, con la fuerza de sus convicciones y la chispita de energía que los rodeaba, Leticia y Diego continuaron su conversación, dejando que el viento del destino guiara sus corazones. El mundo a su alrededor podría ser un espectáculo caótico, pero en esa pequeña esquina de la vida, había algo profundamente auténtico esperando para florecer. Capítulo 8. Corazón de guerrero. La mañana en la Ciudad de México comenzaba con una energía vibrante, los aromas de los alimentos en los puestos de la calle se mezclaban en el aire, tortas, tacos y café fresco. Sin embargo, para Leticia, hoy había un aire de inquietud que se sentía incluso más fuerte que el olor a pan caliente. Desde su puesto, observaba cómo la ciudad despertaba, pero en su corazón había una tormenta latente. Después de la explosión de emociones en el restaurante durante la cena con Diego, Leticia no podía dejar de pensar en su amigo y en cómo la presión de su carrera estaba afectando su relación. El deporte no debería ser más importante que las personas, murmuró para sí misma mientras organizaba su vitrina. Pero sabía que, en el mundo de Diego, la fama y el fútbol podían eclipsar cualquier conexión auténtica. Esa mañana, Leticia sintió que el peso de la expectativa caía sobre sus hombros. Desde el día de su encuentro, Diego había estado entrenando arduamente, y ella no podía evitar preguntarse si su empresario estaba influyendo en su decisión de acercarse a ella. El recuerdo de su mirada perdida y el peso de sus inseguridades la mantenía despierta por las noches. El bullicio de la ciudad era profundo, los sonidos de automóviles, risas y el aroma de la comida callejera se entrelazaban en un coro vibrante. Sin embargo, cuando una noticia comenzó a circular por las calles, el ambiente cobró otro tono. Alguien en la esquina de su vista anunció que Diego había recibido una oferta para jugar en un equipo europeo. El aire se volvió tenso, como si las paredes de su mundo estuvieran a punto de colapsar. ¿Estaría él realmente dispuesto a irse? Mientras el sol brillaba en lo alto, Leticia tomó una respiración profunda y decidió dirigirse al parque donde Diego entrenaba. Sabía que debía hablar con él, que debía averiguar cómo se sentía realmente. El bullicio de los fanáticos y la emoción palpable la guiarían a su encuentro. Al llegar,
Se encontró con el campo lleno de jugadores sudorosos, sus músculos tensos bajo el brillo del sol. Pero fue la figura de Diego la que casi la hipnotizó. Él estaba en el centro de la acción, luciendo explosivo y enérgico, su cabello oscuro brillaba con el sudor mientras corría tras la pelota. La camiseta del equipo, pegada a su torso, dejaba ver su esculpida figura, un guerrero preparado para la batalla. Pero esa tarde, en medio de sus compañeros, había algo en su expresión que parecía sombrío, su mirada estaba perdida en la distancia, como si luchara contra demonios internos. «Diego», gritó Leticia, sintiendo como el eco de su voz hacía resonar las dudas en su mente. Él se detuvo, mirándola con sorpresa en sus ojos. Había un momento de incertidumbre en el que todo parecía detenerse, pero luego, una sonrisa se apoderó de su rostro, iluminando la atmósfera. «Leticia, no esperaba verte aquí». Sus palabras, llenas de calidez, la relajaron un poco. «Necesito hablar contigo», dijo, mientras la multitud miraba la escena. El sonido de los balones golpeando el suelo y los gritos de sus compañeros se desvanecieron ante la urgencia que sentía. «Claro, un segundo», respondió Diego, alejándose del grupo, dándole la atención que tanto anhelaba. «¿Qué pasa? ¿Has escuchado sobre la oferta para jugar en Europa?», preguntó, tratando de leer su expresión. Diego asintió, y su sonrisa se desvaneció. «De hecho, es algo que estoy considerando seriamente». Leticia sintió como su corazón se encogía. «¿Y qué piensas?». Su voz temblaba ligeramente. «Es una gran oportunidad para mí», dijo Diego, mirando al horizonte. «Pero también significa dejar muchas cosas atrás, incluyéndote a ti». Un aire de tensión llenó el espacio entre ellos. La multitud a su alrededor continuaba, ajena a la profundidad de lo que estaban compartiendo. «¿Y qué hay de nosotros?», Leticia preguntó, su voz entrecortada. «¿Realmente crees que puedas dejar todo lo que hemos construido por una carrera?». Diego se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la lucha interna que sentía. «No quiero perderte, pero el fútbol es mi vida. El empresario me está presionando para que tome la decisión». De repente, una ráfaga de viento agitó los árboles del parque, creando un susurro que parecía llevarse las palabras que no se dijeron. Leticia sentía que ese momento se deslizaba entre sus dedos, como si estuvieran en medio de un abismo que amenazaba con separarlos. El silencio que quedó entre ellos era casi ensordecedor, colmado por los ecos de la vida que continuaba alrededor. «Diego, lo importante es que no te pierdas a ti mismo. La fama puede ser un monstruo que devora lo que realmente importa en ti», advirtió Leticia, su voz firme y sincera. «Tienes que decidir lo que realmente quieres, no lo que los demás esperan de ti». Ella podía ver cómo esa verdad resonaba en él, como un rayo de claridad en medio de la confusión. Un grupo de fanáticos comenzó a acercarse, interrumpiendo su intimidad. Las risas y gritos se estaban convirtiendo en una distracción constante en el espacio que habían creado. Diego, mirando hacia ellos, se vio atrapado entre dos mundos. «Tengo que atender a los medios», Leticia dijo, con una mezcla de frustración y resignación. «Por supuesto», respondió, sintiendo que cada palabra la alejaba un paso de lo que realmente quería. Se giró para irse, pero su corazón latía con fuerza. ¿Era esta realmente la despedida? El aire fresco le pareció más frío de lo que recordaba, y la presión de la realidad la envolvió en nubes de incertidumbre. Antes de perderse entre la multitud, Diego la llamó. «Espérame». La voz resonó en su mente, y el sonido de su nombre la hizo detenerse. «Quiero que sepas que lo que sientes también importa, y estaré pensando en ti mientras decido», prometió. El bullicio alrededor aumentaba, pero Leticia apenas lo notó. Un sentimiento de esperanza presa entre la tristeza la llenó. «Tal vez esto no sea un adiós completo», pensó mientras caminaba, sumida en sus propios pensamientos, sintiendo cada golpe de su corazón como un latido de expectativa. Mientras se alejaba del campo, la ciudad parecía reverberar a su alrededor, el ruido de la vida cotidiana resaltando su lucha interna. El aroma de las tortas frescas que había dejado atrás se convirtió en un rayo de luz en su mente, recordándole que también tenía su propio camino. El futuro seguía siendo incierto,
pero en su interior sentía que la chispa de la esperanza aún podía brillar. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Leticia se dio cuenta de que, independientemente de lo que decidiera Diego, su propia vida continuaría. Y con eso en mente, un nuevo propósito comenzó a tomar forma en su corazón. Capítulo 9. Un regalo de esperanza. El aire de la Ciudad de México vibra con una energía palpable, un torbellino de aromas y sonidos que recorren cada rincón de las calles. A medida que el sol se asoma por el horizonte, Leticia se encuentra en su puesto, cuidando de las tortas recién horneadas que despiden un aroma irresistible que envuelve a todos los que pasan. Sin embargo, esa mañana había una ansia en su corazón, la noticia del futuro de Diego la tenía inquieta. Desde que dejó el campo aquel día, la vida en su pequeño puesto había sido una montaña rusa emocional. Cada torta que horneaba llevaban consigo no solo los sabores familiares, sino también un pedazo de su deseo de triunfar y recuperar su confianza. En ese mar de incertidumbre, parte de su mente siempre volvía a recordar a Diego, su risa, su mirada intensa y las conversaciones que habían compartido. Un grupo de jóvenes comenzó a acercarse, sus voces llenas de emoción hablando sobre el jugador estrella. «¿Viste el último partido? Diego fue increíble», se decía entre ellos. Leticia sintió un nudo en el estómago. La súbita popularidad de Diego solo la hacía cuestionar si podría estar a su altura. Mientras servía a sus clientes, el sonido del bullicio y las risas parecían formar una capa de ruido sobre su ansiedad. Sin embargo, la noticia del día no era solo el próximo partido, su vida había dado un giro inesperado. Diego había recibido una oferta para jugar en un equipo europeo, y las especulaciones giraban rápidamente sobre sus planes. La atmósfera en la calle se volvió más densa, como si el aire se comprimiera por la anticipación. Justo en ese momento, un murmullo se levantó entre la multitud. «Miren, es Diego», exclamó un niño, señalando hacia una figura que se acercaba. Leticia se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Diego apareció entre la multitud, su presencia era casi magnética. Alto y esculpido, su camiseta de entrenamiento mostraba cada músculo de su cuerpo. Su cabello oscuro caía de manera perfectamente desordenada, y una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Pero esa mañana, había una oscuridad en sus ojos, un brillo que reflejaba la carga de la fama y las decisiones que lo acechaban. «Leticia», llamó, su voz resonando con autenticidad. Caminó hacia ella, y el mundo a su alrededor se desvaneció momentáneamente. «Tengo algo para ti», dijo, su voz cargada de emoción. «¿Qué es?», preguntó Leticia, intrigada. La multitud que los rodeaba se convirtió en un matiz distante, ya no importaba. Todo lo que necesitaba era entender qué significaría este momento para ellos. Diego sacó algo de su mochila, y Leticia sintió que su pulso se aceleraba. «Quiero que aceptes esta tienda», dijo, extendiendo una pequeña caja con un lazo delgado que ataba una tarjeta que decía «Tu tienda de tortas» con letras doradas. «Es un regalo para que puedas expandir tu negocio». La reacción de Leticia fue instantánea, su corazón dio un salto y luego se hundió. «Diego, no sé qué decir. Es demasiado», comenzó a protestar, pero la mirada en los ojos de Diego la detuvo. «No, por favor. Te lo debo. Sabes cuánto significas para mí y mi carrera. Sin tu apoyo, no estaría aquí. Te quiero ver brillar tanto como yo lo hago en el campo», afirmó, y su sinceridad brillaba como un faro. La multitud comenzó a murmurar, y Leticia sintió que la presión aumentaba. «¿Realmente puedo tomar esto?», preguntó, la incertidumbre implícita en su voz. «Sí. Solo así sentirás que lo estás construyendo tú misma». «Quiero que sigas soñando», dijo Diego, dejando caer su armadura de estrella perdida, revelando la vulnerabilidad que siempre había temido mostrar. Mientras su estómago se llenaba de mariposas, el sabor de libertad y miedo entrelazados se instalaba. «Esta es una oportunidad única», pensó Leticia, sintiendo que su futuro se abría ante ella. Sin embargo, la intriga aún crecía. Había un rumor persistente sobre su futuro. Diego nunca había mencionado su decisión sobre la oferta en Europa. «¿Y tú? ¿Qué pasará contigo?», preguntó, sintiendo que la conversación tomaba un giro dramático.
Una pausa se instaló entre ellos, como si el aire se detuviera. Todavía no estoy seguro. Debo tomar una decisión pronto. El empresario está presionando. Pero quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón, sin importar lo que elija, confesó Diego, sus ojos profundos reflejando la lucha interna que experimentaba frente a la fama que lo arrastraba. De repente, el ruido de la multitud regresó, y Leticia sintió que la realidad se precipitaba. ¿Qué pasará con nosotros, Diego? La pregunta se deslizó de sus labios como un susurro tembloroso. A medida que el caos que rodeaba a Diego crecía, la seguridad que había sentido comenzó a desvanecerse. Escucharé, te lo prometo, respondió él, pero la verdad es que Leticia sabía que enfrentaría una tormenta de elecciones complicadas. Hoy podría ser el día que defina nuestro futuro, pensó. Los ojos de Diego brillaron con frustración mientras comenzaba a ser arrastrado de regreso por la multitud. Tengo que irme. Esta no será la última vez que hablemos, prometió con una mirada firme, pero su voz temblaba de incertidumbre. Leticia lo observó alejarse, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras la multitud rugía y las cámaras parpadeaban, se sintió dividida. Con la tienda de tortas entregada como un símbolo de esperanza, ¿realmente podría encontrar su camino mientras Diego luchaba con los demonios de la fama? Al cerrar el día, Leticia se dio cuenta de que los caminos que ambos trazaban eran aún inciertos. Era el momento de tomar decisiones valientes, no solo por ella, sino también por Diego. En el crepúsculo de la ciudad, Leticia decidió que estaba lista para seguir adelante, dispuesta a forjar su propio destino en ese mundo caótico. Capítulo 10. Retorno y renovó. La Ciudad de México despertaba con un aire diferente esa mañana, un frescor especial, lleno de expectativa y promesas. Leticia estaba de pie en su puesto de tortas, un lugar que había significado tanto para ella a lo largo del último año. Había logrado superar muchos obstáculos, y el aroma dulce de las tortas recién horneadas la envolvía con la misma fuerza que lo había hecho desde el principio. Sin embargo, había algo más en el aire, una sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Después de un año de estar separados, la vida se tornara cotidiana, pero el recuerdo de Diego siempre había estado presente. Cada carta, cada llamada telefónica, aunque distante, había mantenido viva la chispa de su conexión. Pero hoy, en su corazón, sentía la adrenalina correr. Había rumores de que Diego regresaría a la ciudad por las vacaciones de fin de año, y su mente no podía evitar imaginar lo que esta referencia significaba para ambos. Mientras organizaba las tortas en la vitrina, su hermana Valentina corría alrededor de ella, risueña y llena de energía. «¿Cuándo va a llegar? Va a venir a vernos, ¿verdad?», preguntaba la pequeña, sus ojos brillando de emoción y curiosidad. Leticia sonrió, sintiendo un nudo de alegría y nerviosismo formarse en su estómago. «Sí, Valentina. Pero no te preocupes, no sabemos exactamente cuándo», respondió, intentando mantener una calma que apenas podía sentir. Más tarde, cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaban, el bullicio de la ciudad parecía aumentar. La gente llenaba las calles, comprando regalos y disfrutando de la atmósfera festiva. Pero Leticia solo podía pensar en la posibilidad de que Diego llegara. El sonido de risas y charlas se mezclaba en el aire, creando una música vibrante que la llenaba de energía. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Diego se encontraba en su apartamento europeo, preparando su regreso. De pie frente a una mesa llena de recuerdos de su vida en México, pensaba en su camino y en lo que había logrado. Había aprendido mucho en el extranjero, pero la ausencia de Leticia había dejado un vacío en su vida. Sin ella, mis triunfos no significan nada, reflexionó en voz alta, el eco de sus palabras resonando en la habitación vacía. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Leticia. «Hoy es un gran día, Diego. Te espero». La sonrisa que iluminó su rostro era tan intensa que iluminó toda la habitación. Había tantas cosas que quería decirle, tantas experiencias que quería compartir. Pero también había una ansiedad en su interior. «¿Cómo la recibirán mis decisiones?», pensó, sintiendo el peso de sus compromisos profesionales. A medida que se acercaba la noche, Leticia seguía esperando con ansias en su puesto. Los aromas flotaban en el aire,
pero había algo más que los envolvía, era la esperanza. En su corazón, sabía que esta podría ser la oportunidad que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, también había una sensación de incertidumbre, un leve temor a lo desconocido que se deslizó en su mente. Con el cielo oscureciendo y las luces del parque parpadeando, un ruido familiar comenzó a resonar a lo lejos, el sonido de un motor de vehículo acercándose. Su corazón dio un salto al reconocer el coche de Diego. ¿Será él?, se preguntó, mientras una corriente de emoción la envolvía, casi como si el aire a su alrededor se volviera denso con la anticipación. Cuando Diego salió del coche, su figura se recortó contra la luz tenue, la imagen de un guerrero de nuevo en su hogar. Miró alrededor, y en ese momento, sus miradas finalmente se encontraron. Un estallido de emociones las invadió. Diego sonrió, una sonrisa sincera que mostraba la calidez de alguien que había encontrado su camino de regreso. «Leticia», exclamó mientras se acercaba, su voz resonando sobre el murmullo del parque. El tiempo pareció detenerse cuando ella se encontró frente a él, como si todo lo demás se desvaneciera en el fondo. «Diego, no puedo creer que estés aquí», respondió Leticia, su voz llena de felicidad y alivio. A medida que se abrazaban, los dos sintieron una energía, un lazo que nunca se había roto. Fue un momento mágico, lleno de promesas y recuerdos compartidos. «Ayer, después de tu mensaje, supe que tenía que regresar. No podía dejar pasar otra oportunidad», confesó Diego, su voz reivindicando su compromiso. «No solo con mi carrera, sino contigo». Sin embargo, la atmósfera de felicidad se tornó en tensión cuando se sintió la presión de las cámaras. Un grupo de reporteros se acercaba, ansiosos por capturar cada detalle de su reencuentro. La percepción de su relación en el ojo público se arrastraba como una sombra, y Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Deberíamos alejarnos de las cámaras», sugirió Leticia, pero Diego sonrió, su confianza volviendo una vez más. «No importa lo que digan. Lo que tenemos es real, y no dejaré que eso cambie», respondió. A medida que se alejaban del tumulto, compartieron historias sobre su tiempo separados. Leticia habló sobre cómo había crecido su negocio, el esfuerzo y la dedicación que le había puesto, mientras que Diego relataba sus experiencias en Europa, donde había aprendido no solo a jugar mejor, sino también a ser una mejor persona. «Tu apoyo me ha hecho más fuerte», admitió, su voz profunda y sincera. La noche continuaba avanzando, y la conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra. «No importa lo que pase, siempre tendrás un lugar en mi vida», agregó Diego, los ojos iluminados por una luz interna que solo Leticia podía ver. Mientras la ciudad se iluminaba con las luces de la noche, ambos comprendieron que el viaje que cada uno había tomado había sido crucial para su crecimiento personal. Las lecciones aprendidas, los desafíos enfrentados y los momentos de duda habían moldeado quienes eran, preparándolos para lo que venía. Finalmente, la conversación llevó a un espacio tranquilo, donde un aire cálido rodeaba el lugar. Diego tomó una profunda respiración. «Leticia, he decidido que quiero vivir esto contigo. Quiero que estés a mi lado, no solo como amiga, sino como algo más. Te necesito en mi vida». En ese éxtasis de emoción, Leticia sintió que su propio futuro se iluminaba en un torrente de posibilidades. «Siempre estuve aquí para ti, Diego. Y estoy lista para dar ese paso juntos», respondió, uniendo sus destinos en una promesa silenciosa que resonaría en sus corazones. Y así, bajo el manto estrellado de la ciudad y el murmullo de su gente, Leticia y Diego encontraron un camino compartido que resonaba con amor, superación y un futuro en conjunto que siempre había estado al alcance de sus manos. La vida les había enseñado que las verdaderas historias de éxito no son solo sobre logros, sino sobre cómo enfrentan juntos las tormentas y encuentran la paz en el amor que comparten. La vida siempre nos presenta desafíos, y en esos momentos de dificultad, es donde se forjan las conexiones más fuertes. Leticia y Diego descubrieron que los verdaderos triunfos no se miden en estadísticas o logros, sino en las relaciones que construimos y cómo apoyamos a quienes amamos. El amor y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo, y a veces, el regalo más preciado es la oportunidad de permanecer juntos y seguir adelante, enfrentando cualquier adversidad que la vida les presente.
Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas.